para iniciar un proceso de deliberación sobre las reformas de estatutos que siempre quedan pendientes y que por lo general se rehuye cuando está próximo a elegirse un candidato, ¿verdad? Como que confabula el sistema para que quede en manos del candidato hacer lo que siempre hace, decidir sobre los diputados nacionales, decidir sobre la conveniencia de temas que tienen o que inciden necesariamente en la marcha del partido, como los recursos necesarios para capacitación, los recursos necesarios para la administración del partido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, integramos un pequeño grupo, o se autointegró sin ninguna oficialidad, más que con la de presionar sobre una agenda. Aquí tuvimos un chat para discutir reformas estatutarias y hicimos un balance sobre algunas muy puntuales que permitieran no tener excusa para poder discutirlas. Tratamos de que no fueran, digamos, aquellas que siempre hay un prejuicio de discutirlas. Ah, no, es que aquí todo el mundo, cuando se trata de elecciones, todo el mundo quiere acomodarse y que los diputados y que todos tienen interés, etcétera, etcétera. Yo parto de una premisa dentro del grupo al manifestar que, desde mi perspectiva, ya hay líderes del Partido de Liberación Nacional que han optado por renunciar a ganar elecciones dentro del Partido de Liberación Nacional. Esta es una acusación severísima, porque les interesa más tener una cuota de la fracción legislativa para negociar con esa cuota de la fracción legislativa. A veces uno no sabe dónde anda el brazo político del Partido de Liberación Nacional, porque sí sabe dónde está el corazón del Partido de Liberación Nacional. Y entonces que desde esa perspectiva incluso teníamos que incluir el tema de la elección de candidatos a diputados, democratizar ese proceso. Y por supuesto, con la última experiencia que vivimos en la provincia de San José, donde ninguno de los 4 diputados que se nombraron como diputados nacionales representaba a la provincia, pues también entonces había un interés de limitar ese número de candidatos a diputados. Deberían de haber otros adicionales. O sea, realmente quien es diputado debería de tener una trayectoria partidaria en la que el pudor de hacer o no hacer desde la Asamblea Legislativa sea la conciencia de esa trayectoria y que todos vuelvan a verlo. ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Si sos socialdemócrata, sos liberacionista, ¿cómo estás votando de esta forma esto o haciendo de esta forma lo otro? El brazo político de Liberación Nacional siempre es complejo desde la perspectiva de disciplina política definir a quién responde. En la gran medida de las ocasiones responde a quienes lo pusieron y uno diría, lo puso la Asamblea Nacional. Bueno, eso es lo que uno piensa, no es cierto. Cuando hay una línea, la línea es bárbara y hay expertos en el manejo de esa línea. Entonces empezamos a hacer desde ese colectivo consultas y llegamos a la conclusión prácticamente con algunos actores políticos que manejan la Asamblea Nacional, porque eso lo decide la Asamblea Nacional, en que podía, por ejemplo, la tesis de José María, que para qué diputados nacionales, que es clarísimo que el partido cuando elige su candidato, elige prácticamente el candidato con la fuerza del candidato, todos los diputados, y eso es muy cierto. O sea, los nacionales es como un derecho a poner o a imponer sin que nadie diga nada. Pero bueno, los demás también los imponen, pero por lo menos la gente dice. Pero, entonces es un tema que llegó a la discusión. Personas como Antonio y Johnny manifestaron que uno, que dos, ¿verdad? Que uno en San José y otro en otra provincia, y empezó una discusión para ver de qué forma por lo menos podríamos tener certeza de que la Asamblea iba a escoger sobre parámetros. Ese era un tema, el tema de las elecciones nacionales o de los diputados nacionales. El otro tema, cómo iba a ser la convención del partido. En tiempos de COVID, muy probablemente nosotros pensamos que no puede ser de la forma en que ha sido usualmente. Venga a votar todo el mundo, el que quiere, y haga lo que quiera, porque además eso tiene también una serie de implicaciones desde la perspectiva de cada uno de nosotros que nos hace sentir que a veces el candidato no lo estamos escogiendo nosotros, aunque yo creo que una buena parte del liberacionismo es mayor aquel que incide directamente en la convención, pero algunos dicen que ese factor del transfuga, el que hoy está en un partido y vote y otro vive en otro y otro vive en otro, o que aprovechan las convenciones de todos los partidos para ir a votar, que no lo veo tan territorialmente sostenible, ¿verdad? Como que alguien diga, todos los de la unidad vamos a ir a votar por fulano, pero sí, por supuesto, la gente va a votar por el que sea menos peligroso para su propio partido. Y entonces dijimos, bueno, empecemos a purificar un padrón liberacionista. ¿Cuál podría ser el padrón liberacionista para una convención interna? No es cerrada.
Bueno, empecemos por el último padrón de los que votaron en las elecciones, en las últimas elecciones, con una dinámica en donde se pudiera, digamos, tener un periodo para inscripción de nuevas personas a integrar ese padrón y de apelaciones. Eso ya va purificando, digamos, un padrón y hacemos una convención interna. Hablamos que también es un gasto tremendo el que se hace en publicidad y en campañas, que además roza con la naturaleza democrática de nuestro partido, y porque resulta que se vuelan todos los recursos, los de la deuda política, y después, cuando ya no tienen plata, vienen a cobrar excesos en las elecciones internas del partido para que los que pagamos esos excesos, porque no nos queda otro y participamos de la vida democrática electoral interna del partido, y paguemos altísimas cuotas de inscripción, ¿verdad? Entonces lo hacen casi que prohibitivo, y eso es una barbaridad. Eso no es premiar la democracia, eso es abusar más bien de la democracia. Entonces dijimos, bueno, en los gastos administrativos aumentemos la mitad de lo que hoy día se tiene, 15 a un 22%, y en gastos de capacitación pasemos de 1 a un 2%, y consolidemos, digamos, esto. Hoy día no se gasta ese 1% de capacitación, dicho sea de paso, pero consolidemos en programas que realmente sean sustentables. Entonces avanzamos con esa otra idea. La otra idea es las asambleas cantonales. Si podíamos pasar no a distritales, sino a cantonales, que representaran, o que de las asambleas cantonales la gente votara por quienes iban a representarles en las asambleas provinciales, y después de las asambleas provinciales a la Asamblea Nacional para concluir órganos. Después, en otro proceso, retroceder a las distritales. Ahí fue cuando se metió aquella propuesta que la presentó el secretario general con el mal llamado título aquel de recorte a la deuda política, no sé cuántas cosas, pero si ustedes leen ese proyecto de ley, lleva todo lo necesario para descargar en una atribución a las actuales autoridades antidemocráticas versus a todos aquellos que pueden o que quieren y pueden participar, que tienen derechos objetivos. Cuando se dice, como no hay tiempo de hacer asambleas, prorroguemos todos los órganos. ¿Cómo es eso? Prorroguemos los órganos. Y sí, quedan las mismas cantonales, la misma Asamblea Nacional y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Lo cual es absolutamente imposible. Eso es desde todo punto de vista. Es más, yo no sé ni cómo se le ocurre a alguien con cierto nivel presentar una tesis en un proyecto de ley de esa naturaleza, porque de eso viola los derechos fundamentales democráticos de los costarricenses, y la gente tiene derecho a elegir y ser electos, y los partidos políticos consagran ese derecho. No hay ninguna posibilidad de prorrogar eso, y gracias a ese proyecto de ley ya hay pronunciamientos como el del Tribunal Supremo de Elecciones que determinan que eso no es posible. Pero ahí sale también la otra ocurrencia. Escojamos un candidato entre los alcaldes. Bueno, suave. O sea, ¿cómo que entre los alcaldes? Si los alcaldes quieren auspiciar, que tienen todo el derecho de hacerlo, absolutamente todo el derecho de hacerlo, háganlo. Y tienen algunos otros reclamos que además son aceptables. Los alcaldes ya son una fuerza política, y cómo no van a estar en el directorio político nacional. Y el tema es a quién se saca para meter a quién, ¿verdad? Porque el directorio ya tiene una composición con respecto a la Asamblea Nacional que de forma conjunta hacen la cantidad de delegados que pueden estar en este órgano. Y entonces algunos dijeron, bueno, sí, es cierto, los diputados tienen 3 representantes, que tengan uno, ¿verdad? Y sí, está bien, y los alcaldes tienen el otro, y también pueden tenerlos en la Asamblea Nacional prácticamente. Bueno, yo no sé si un 50, un 60, no sé, Julio, estarán ahí en la Asamblea Nacional de alcaldes, me imagino que un 60. Pero esa iniciativa conducente fue mal interpretada por muchos sectores, porque no es que los alcaldes están diciendo que ellos van a poner un candidato de consenso y que se están organizando para imponer un candidato de consenso, porque eso no se puede hacer, ni lo pueden hacer, pero sin duda alguna el respaldo de los alcaldes en fortalecer una figura y es fundamental, es muy importante, eso no cabe la menor duda. Pero de ahí a que se interprete como se ha interpretado, de que es que lo quieren imponer, tiene las aguas del mar como tambaleándose por todo lado, porque hay cosas que no son ciertas. Ahora, concluyo con esto. El tribunal,
el secretario general y el directorio, aquí tuvimos a la presidenta y al secretario general, manifestaron una y otra vez que ellos harían todo lo posible para que el Ministerio de Salud autorizara la celebración de la asamblea. La excusa para mí, porque la verdad es que para mí, más que para el resto de los compañeros que hemos trabajado sobre este tema, ha sido que el Ministerio de Salud no la autoriza. Y eso no es cierto porque obviamente frente a un tema de esta naturaleza, lo que implica es la responsabilidad del partido de buscar en qué sitio, en razón a su espacio para convocar 150 personas, se puede elaborar un protocolo que lo acepte el Ministerio de Salud. Entonces, es muy sencillo. Si usted tiene iglesias en Costa Rica que caben 5.000, 7.000 personas sentadas, hoy en Costa Rica hay iglesias de ese nivel, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? De 5.000 personas sentadas en butacas. Correcto. ¿Cómo no va a tener una iglesia de esta naturaleza un protocolo para por única vez y de forma exclusiva, excepcional, poder convocar a 150 personas? Eso era absurdo. Y además llegó un momento en que ya los hoteles aceptaron el 100% de cabida con el 50% en los espacios públicos. Bueno, el 50% es más de lo que son 150 personas en algún espacio. Bueno, últimamente ya la resolución del tribunal, del Ministerio de Salud, es que acepta 150 personas en actividades como convenciones, asambleas, etc. Entonces ya menos excusas. O sea, menos excusas. Ahora la excusa es que el Tribunal Supremo de Elecciones no mandaría a los representantes, ¿no? Pero ¿cómo? Esa es la excusa más infantil que yo he escuchado. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede negarse a mandar su representante porque estaría incumpliendo los deberes y sus obligaciones. El que decide cuántos se pueden convocar y dónde se pueden convocar es el Ministerio de Salud. Le guste o no le guste el Tribunal Supremo de Elecciones. Si el Ministerio de Salud lo autoriza, sencillamente con ese protocolo se le dice al Tribunal Supremo de Elecciones, envíe sus representantes y tiene que enviarlos. Así que no hay tal cuento de que hay que buscar un salón con 2 salones, un hotel con 2 salones y hacerlo de forma simultánea. Eso es una fábula, ¿verdad? Entonces, la idea fundamental es que ya lo está analizando el partido y quería tocar este tema porque esto nos puede conllevar en esta actividad a hablar mucho de estos temas sin que todos conozcamos la información. Así que conocida la información, homologada, como se dice la información con todos, solo estamos a la espera de que el directorio político tome una decisión de convocatoria, no habría otra. Ya hemos llegado a los acuerdos generales básicos para que los que tienen temor con que esto se salga de las manos no rompan quórum. No es que hay que preguntarle a ellos para poder hacer la asamblea. No es que la asamblea se puede convocar. El problema es que rompan quórum, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve una asamblea si rompen quórum? Entonces, la idea es que se haya hecho un esfuerzo en donde ha participado algunos compañeros del directorio político y prácticamente está consolidado a lo que les he manifestado, sin que a la fecha, y ahí es donde hay que hacer una presión muy fuerte, se haga la convocatoria a esa Asamblea Nacional. Me callo entonces y a partir de ahora, Marcos, en el orden del uso de la palabra. Yo no sé si explicás un segundo, Marcos, para todos los que se les pueda escapar el tema, que no tienen una socialización con la plataforma en su totalidad, cómo se pide la palabra virtualmente, que no sea solo levantando la mano. Hay unos iconos sobre, si vos los explicás, la gente puede ir donde es, a tocar lo que es y poner ahí pidiendo la palabra para que quede en un orden de lista. Buenas noches, todos. Bueno, comentarles, ahí donde don Julio apretó el botoncito para levantar el dedo, en la barra de abajo está también la manito. Entonces, por ahí la levantan, ahí presionan y ya uno lo ve en pantalla. También lo puede ver en la barra de participantes y de esa forma también levantan la mano. Nos pidió la palabra don Manuel. Don Manuel, ya casi le doy la palabra. Voy a explicar que se les darían de 3 a 4 minutos la palabra para que expongan sus ideas y empezar a hacer una mesa redonda entre los diferentes comentarios, y a partir de ahí le vamos dando la dinámica, porque este foro de hoy es más de ustedes que de nosotros, y queremos hacerlos a ustedes partícipes de todas esas dinámicas, y no será la primera vez que lo hagamos. Entonces, bueno, ya con la explicación les cedo la palabra. No se preocupen de los que estemos conectados. Recuerde que esto después lo recogemos en el canal YouTube 2022 y yo me encargo de mandarlo al chat de la Asamblea Nacional del Partido, en donde está el directorio y todos los demás, para que escuchen lo que opinan los compañeros que hoy día no tienen dónde hacerlo. Manuel tiene el micrófono apagado. Don
Alguien habló, pero bueno, don Manuel, le doy la palabra y ya casi entra don Jorge Patón. Muchas gracias. Claro, 4 minutos para lo que yo quería hablar es poco, así que voy a ser casi telegráfico y voy a omitir todo lo que es diagnóstico, que estamos en diagnósticos, abundamos, ¿verdad? Innecesario. Primero, en relación con la asamblea plenaria, todo lo que ha referido Óscar Núñez tiene que ver fundamentalmente con asamblea plenaria. No puede haber pretexto, y esto es un mensaje al directorio, de no realizarla. Fíjense que esta semana el Frente Amplio y el Partido Calderonista Social Cristiano hicieron sus asambleas plenarias presenciales. Y si ellos pueden hacerlo, ¿cómo no vamos a poder hacerlas nosotros? Lo que yo quiero hablar, porque ese era el tema, bueno, cómo debe ser el PLN en tiempos de pandemia. Primero, la asamblea plenaria para las reformas que sean necesarias. Segundo, creo indispensable en empezar a trabajar en un plan de gobierno. El plan de gobierno tiene que ser del partido, no del candidato. Nosotros no podemos seguir siendo un partido taxi, ¿verdad? Que tome el rumbo, que tome el candidato. Tenemos que tener una línea de partido y para eso el plan de gobierno debe ser no del candidato, sino del partido y el candidato debe estar obligado a defender y sostener ese plan de gobierno. En un plan de gobierno, yo creo que ya es necesario que Liberación Nacional vaya pensando en alianzas de sectores. Alianza de sectores es incursionar en la relación con todos los sectores sociales, principalmente, que hay en el país, como lo hacen los partidos modernos, en donde se reúnen, en donde les plantean, bueno, vamos a elaborar nuestro programa de gobierno, nuestra propuesta. ¿Qué aspectos creen ustedes deberíamos incluir que sean del interés del sector? Allá el partido tiene la libertad de acoger o rechazar las propuestas de esos sectores y los sectores tienen la libertad de escoger también a quien mejor haya atendido sus propuestas. Pensando en la necesidad del un partido moderno durante pandemia, que son cosas todas factibles, que estoy proponiendo, debemos empezar a pensar en vocerías, especialmente en tiempos de campaña electoral, en donde el Liberación tenga un vocero sobre asuntos económicos, un vocero sobre asuntos de educación, otro sobre asuntos internacionales, que bien podrían ser los secretarios de los distintos, los coordinadores de las distintas secretarías, que con el mayor respeto yo veo que no existen, aunque existan, no existen. Sobre el asunto de la Convención Nacional, no estaría de acuerdo yo con lo que propone Óscar Núñez de tomar el padrón de los que votaron por Liberación hace 4 años, porque ahí hubo mucha infiltración y ha habido mucho cambio, ¿verdad? Eso es realista. Claro que es difícil en este tiempo hacer una convención, pero podemos ver en la alternativa, en vez de un candidato de consenso que va contra todo concepto democrático, un candidato escogido por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional está claramente definido en los estatutos actuales. Podrían hacerse modificaciones si acaso se hace una asamblea y en eso estaríamos garantizando una participación, o sea, los miembros de ese Congreso están estimados entre 1.500 y 2.000 miembros y una selección de un candidato entre de 1.500 a 2.000 miembros es mucho más democrática que una selección de consenso. Tiempo, Manuel. ¿Cómo? En tiempo. Sí, el tiempo, ya. 2 puntos. En tiempos de pandemia, democracia, educación a distancia. Educación a distancia. Educación a distancia, podríamos tener todo el programa de educación política que se requiere a distancia
y especificado por provincias. Y finalmente, una necesidad interna en el partido en tiempos de pandemia también, y cuando digo tiempos de pandemia es que no requieren recursos económicos, es la integración de una comisión de conmemoraciones históricas, que no nos pase lo del aniversario, que pasa casi inadvertido totalmente, una comisión de conmemoraciones históricas encargada de ir, de tener un calendario liberacionista para esas conmemoraciones. Bueno. Y se nos acaba el tiempo, Manuel. Ya. Le agradezco sus comentarios. La idea es que participemos todos. Ahorita somos 20 y pues tenemos un par de horas, poco menos, para que todos participemos. Por el momento ningún otro ha levantado la mano. No sé, ahí yo veo No, caritas. sí, Don Walter Anfield levantó la mano. Le cedo la palabra a don Walter. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecerles que me permitan participar. De mi historia, desde que yo tengo memoria, siempre hemos trabajado para la liberación y ha sido de todo, ¿verdad? Desde las bases, chiquitillo, ir a repartir panfletos, poner banderas, hacer café, lo que fuera, ¿verdad? Hasta ahora tal vez tengo la oportunidad o me he dado la oportunidad tal vez de participar un poco más en foros y estar un poco más presente. De mi parte, para ser muy puntual, yo veo varias cosas. Uno, que tal vez no está tan involucrado a nivel de cúpula o a nivel de comités y demás, veo una desinformación terrible. O sea, no veo qué es lo que está haciendo el partido como tal, cuáles son las acciones que se están tomando. No percibo información de qué es lo que se está haciendo en la asamblea. A nivel de municipalidades, pues persigo un poco lo que pasa en la municipalidad de Tibás, pero no veo tampoco qué es lo que está pasando en las otras municipalidades. Creo que sería muy importante retomar esa parte de información. Lo otro, ¿cómo se llama? Es la parte de educación. Me acuerdo que en los años 70 y algo habían lecciones, o sea, nos decían qué era lo que era el partido, cuáles eran las bases del partido, qué era lo que se pretendía, cómo nació y demás, ¿verdad? No veo que en el tiempo eso se esté desarrollando y como tal ya uno raya canas, ¿verdad? Los que vienen detrás no tienen ese conocimiento. O sea, o ese conocimiento como tal no se está transmitiendo a las generaciones que vienen hacia atrás como tal. Lo otro, ¿cómo se llama? Creo que a nivel de, digamos, a nivel de reunión, creo que el partido debe hacer un cambio bastante drástico. El COVID como tal ha hecho que el sistema de vida cambie radicalmente y por qué no hacerlo a nivel de partido también. Las reuniones Zoom, las reuniones no necesariamente presenciales son viables. Este foro es totalmente en línea y así también qué pasa con las otras secretarías que no están reuniéndose o si se están reuniendo son al menos unos pocos. Yo de mi parte percibo que ¿cómo se llama? Que el partido en ese momento es de unos pocos, ¿verdad? O sea, como que el control no lo tiene, ¿cómo se llama? Los participantes del partido, sino que pareciera o me diera la impresión de que son unos cuantos los que están controlando los hilos, ¿verdad? Y a partir de eso tomando decisiones que tampoco permean o cuáles fueron, qué fue lo que pasó o hacia dónde vamos. Del foro he oído en 2 o 3 ocasiones que el partido se tiene que unir para ganar las elecciones. Bueno, vale, pero ¿cuál es el propósito? Ganar las elecciones por ganar las elecciones creo que no tiene una lógica, no tiene para mí ningún sentido. Creo que deberíamos de trabajar en hacer propuestas y no hacer propuestas no necesariamente solo para un nuevo gobierno, es hacer propuestas hoy, porque si desde hoy no estamos trabajando en hacer propuestas que sean viables, que sean de crecimiento para el partido, que podamos de alguna manera ir paliando esta crisis dentro de 2 años,
pues vale, o sea, ¿qué es lo que vamos a recibir? Y de lo que vamos a recibir, ¿qué podamos hacer? Entonces va a pasar como en años anteriores que recibimos ¿cómo se llama? Un país quebrado. Si bien se hace el esfuerzo por sacarlo adelante, pues la realidad es que pasamos 4 años tratando de arreglar problemas de lo que se recibió anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa hoy en día y las bases en este momento para hacer propuestas reales? ¿Cuál es la participación que tenemos en este momento en los foros famosos que está haciendo el señor presidente, ¿verdad? Totalmente parcializados. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos levantando la voz? De mi parte, pues, ¿cómo se llama? Yo estoy acostumbrado a hacer peón, ¿verdad? Estoy acostumbrado a que me dicen, ok, hay que poner banderas, nos apoyamos las mangas y vamos a poner banderas. Y de mi parte, pues, con mucho gusto, si hay algo que yo pueda colaborar, pues estamos presentes, estamos aquí, ¿verdad? Es cuestión nada más que me digan y yo trataré de hacer lo mejor posible por colaborar. Creo en liberación, creo que el país necesita un nuevo aire. Creo que podemos sacar el país adelante como muchas veces lo hemos hecho y para adelante. Muchas gracias por ponerme atención y regalarme estos minutitos. Muchas gracias, Walter. Ahí vi varias caras, varias cabecitas que movían que sí, ¿verdad? Que había varios como que tienen ganas de hablar. Y el que más se muerde es Freddy, ¿verdad? No levantó la mano, pero le doy la palabra porque sé que ya revienta por decir algo. Muchas Marco, gracias, perdone, Marco. pero yo levanté la mano hace Sí, rato. estaba don Julio. Perdón. Después de don Julio. No la vi, perdón, le doy la Otra vez palabra se a me ha Julio. borrado ya. Perdona que te reclame, pero es que no se puede. No, y en todo el derecho. Te doy la palabra, Julio. Ahorita Gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Vean, yo participo muy poco en estas cosas, pero qué bien, Walter, lo que decís, que no sabes qué está haciendo el partido. Mira, yo tampoco. Cuando yo pregunto dónde está el directorio político, yo digo, no lo veo por ningún lado. Pero también me pongo a reflexionar una cosa. Somos parte de una Asamblea Nacional. Yo soy parte de una Asamblea Nacional representando a la provincia de Heredia. Y yo pregunto, ¿qué resuelve la Asamblea Nacional? Y ya todo lo llevan cocinado. Si ya todo lo llevan negociado. E inclusive, en la última asamblea del partido, para las elecciones, en la elección de diputados, ¿quién definió los diputados? ¿Fue la Asamblea Nacional? No. Ahí cada quien levantaba el dedo y nada más hacía como la sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Para que todo el mundo se moviera para el lado que se moviera, nadie con criterio, para tratar de decir, y Dios guarde a alguien alzara la mano y dijera algo contrario a, porque entonces todo el mundo le caía encima. Y yo les voy a decir algo que a mí me dolió mucho, y que en tiempos de pandemia, y no solo tiempos de pandemia, en tiempos normales, el partido tiene personas que no tienen disciplina de partido. Y cuando hablo de disciplina de partido es que, por ejemplo, en Guapiles, resulta que ganó doña Elibet, entonces los compañeros del partido le fueron a hacer campaña contraria con el contrario que ganó a doña Elibet. Esos son liberacionistas. O lo que pasó en Santo Domingo de Heredia también, que Katia iba de candidata y que Randall, como no fue candidato, se puso a trabajar con el otro partido contrario para que perdiera Katia. ¿Eso es ser liberacionista? No. O sea, no hay disciplina de partido, no hay disciplina en donde dice uno, bueno, ok, vamos todos juntos para tratar de ganar una elección, para tratar de hacer algo por ese país. No, ya eso se perdió en el partido, lamentablemente. Yo he sido liberacionista los 64 años que tengo de vida y siempre he luchado y siempre he sido un peón igual que usted, Walter. Pero a veces da tristeza saber de que alguien con el poder económico llega y compra a un compañero liberacionista para que lleve el voto al otro lado. Y eso es muy cruel decirlo, pero tengo que decirlo porque me duele.
Es mi partido y es un partido que ha hecho mucho por este país para que lo perdamos en gente inescrupulosa que no ve la disciplina, la transparencia con que debe actuar un político a efecto de hacer las cosas bien hechas dentro del partido y cuando tenga que luchar por hacer las cosas bien hechas en el país. Y yo los que le quería decir, por ejemplo, vean, yo represento al movimiento cooperativo. Para que alguien vaya a votar por un cooperativista en una asamblea distrital, cantonal, tiene que ir a sacar una certificación a una cooperativa que es cooperativista. Debidamente sellada y todo. Mientras la mujer va y vota sin presentar nada, porque nada más la cédula que diga que es mujer. El trabajador nada más dice soy trabajador y va y vota y no tiene que presentar nada. En fin, entonces hay esta discriminación en cuanto a los sectores. El joven, bueno, va con la cédula y vota con la cédula de que es joven menor de 35 años. Pero al cooperativista le quitan la oportunidad porque tiene que ir a sacar una certificación que a veces, como es una cuestión política, ni siquiera las cooperativas a veces lo quieren dar. Entonces hay que buscar otro mecanismo, ¿verdad? Y cambiar el reglamento para tratar de darle a ese sector tan importante de la economía nacional para que pueda también participar. Y participar en pleno goce de derechos igual que todos, no solamente unos de otra forma y otros de otra forma. O sea, ¿por qué hacer diferencias donde no hay diferencias? Eso. Otra cosa que quería manifestar. Díganme en cuál cooperativista hay en representación de la Asamblea Legislativa. Ninguno. Porque simplemente el candidato de nuestro partido no le dio la gana darle participación al movimiento cooperativo. Tiempo. Entonces, ¿a dónde está la democracia? ¿A dónde está ese proceso? Solamente, Walter, muchas gracias. Marcos, perdón. Con mucho gusto, don Julio. Más bien, gracias por sus palabras. Vale que soy amigo de Walter de años, entonces no me... Marcos, Okay, muy bien. un favor, nada más, perdón, una interrupción. Sí, claro. No importa, si no hay más gente en la palabra, que el que la tuvo la vuelva a pedir. La idea es que esto sea como un conversatorio. Si estamos en una mesa, todos le entramos. Sí, no hay ningún... Y me parece algo interesantísimo, nada más. ¿Por qué no referirse a esa propuesta de don Manuel Carballo, que sea el Congreso Nacional el que elige el candidato? A mí no se me ha ocurrido, francamente. Si son 1.500 o 1.300, dijo. Esos son Manuel, puntos. no me acuerdo. Nada más, me dejan hacer una cuestión, vean. Claro. Yo, nada más chiquitita, Marcos, nada más chiquitita. Yo soy miembro de la Asamblea de Trabajadores y ahora con esta cuestión del diálogo multisectorial, nosotros estuvimos ahí en el Museo del Niño, 290 personas, debidamente autorizado, con protocolos y con todo. ¿Cuál es el miedo de hacer una asamblea? Ahí está el centro de convenciones que no se está usando para ninguna cosa, que es amplísimo. ¿Por qué no se puede hacer ahí también? Nada más una reflexión. Don Freddy. Bueno, buenas noches. Yo viendo o sintiendo qué es lo que le está pasando a Liberación Nacional a nivel nacional, yo concluyo dos cosas. Una, vamos a empezar cronológicamente por qué fue lo primero. El PAC, en su afán por echarse abajo a Liberación Nacional, desarrolló toda una campaña nacional en donde nos etiquetó de todo lo malo que le ha pasado a Costa Rica ha sido culpa de Liberación Nacional. Y lo han sabido vender, esa es una. Lo han sabido vender muy bien, lo han sabido vender excelente utilizando las redes sociales, utilizando los grupos de concentrados en ciertas universidades que se encargan de propagar la mala imagen que ellos quieren dar de Liberación Nacional. Con culpa o no, pues ya eso lo veremos después. En algunos casos posiblemente sí. Pero esa es una. Y la segunda es el gran problema interno que tenemos. Entonces, si se unen esas dos cosas, yo siento que eso es lo que ha afectado a Liberación Nacional tremendamente durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tanto lo que decía don Walter, don Julio, don Manuel, de que a veces uno no siente que tengamos esa dirigencia
llevando la batuta de esta orquesta que se llama Liberación Nacional, que de aquí para atrás fue un excelente medio de desarrollar Costa Rica, llámese la maquinaria electoral, no importa, pero estábamos bien afinaditos y lográbamos ponernos las pilas siempre, de pegar banderas hasta caminar con tomar decisiones importantísimas para el país. Entonces, quiero hacerlo rápido, pero más que todo yo he estado pensando, ¿cómo le puedo yo ayudar a mi partido? Bueno, corrigiendo esas dos cosas. Ustedes van a decir así, descubrió el agua tibia. Bueno, pero es que tenemos que enfocar las baterías nuestras dentro de la organización Partido Liberación Nacional hacia solucionar esas dos cosas. Entonces, se me ocurre aportar, el otro día les dije que exista una secretaría, como bien lo propone don Julio o Manuel, no recuerdo, una secretaría exclusiva de levantar la imagen del partido. Gente trabajando en redes sociales, tenemos especialistas muy buenos. Y otros grupos dedicados, bueno, a definir tanto lo que es los problemas internos que tenemos, llámese padrón electoral, llámese mesas gallegas, llámese definir claramente quiénes son los que van a dirigir bajo un criterio general, no de un grupito, que es lo que nos está matando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ciertos grupos descubren que estando en la cúpula, pues van a ser autoridades del partido cada vez que Liberación Nacional gane. Entonces, han echado a perder la verdadera intención que tuvo don Pepe y toda su gente de desarrollar un grupo que impulsara el desarrollo, valga la redundancia, del país. Entonces, resumo, porque sé que no es mucho el tiempo. Deberíamos concentrarnos en levantar la imagen del partido y deberíamos concentrarnos en allanar el problema interno tan severo que tenemos con las famosas, especialmente las famosas mesas gallegas y el padrón electoral. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, en la última campaña, invadidos por gente PAC, gente PUS, gente Frente Amplio, con tal de que manejar en forma indirecta quién era el candidato de Liberación Nacional. Entonces, si enfocamos, excelente la idea de don Manuel de por medio del Congreso que defina un candidato, excelente, me parece una solución muy importante. Pero yo enfocaría a pedirle a nuestra juventud que se dedique con redes sociales bajo un programa general de orden bien establecido, a levantar la imagen del partido. Eso, si no nos va a costar mucho. Por ahí lo dejo, Marquitos. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Nos pide la palabra Adriana, luego sigue Federico y luego Patricia. Adritos. Y don Jorge levantó la mano. Jorge. Don Jorge. Es que no había visto. Aquí lo apunto de una vez. Freddy, para decirte ese punto que tocaste, importantísimo. Yo sé que a mí siempre me ven discutiendo en los chats y específicamente en PLN el tema de la comunicación. Pero para eso existe la Secretaría de Comunicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una Secretaría de Comunicación, donde solo el secretario es el que decide quién va, quién sí, quién no, ahí es donde están los accesos a las páginas del partido, a lo que es Facebook, Twitter, Instagram. O sea, nadie más puede accesar las páginas. Entonces, si no se organiza desde ahí, no va a funcionar. De nada sirve tenerme a mí, tenerme un montón de gente siempre discutiendo en foros o peleando posiciones del partido, diputados, si no existe una organización y donde no se dan tampoco posiciones claras. Y eso es lo que sucede con la Secretaría de Comunicación. ¿Qué es lo que hay en la Secretaría de Comunicación? Amiguismos. O sea, ahí, perdón, o sea, hace poquito pusieron un tweet y fue como en la Tercera Guerra Mundial, porque estuvo pésimamente mal redactado, la gente lo malinterpretó y todo el mundo nos voló. Entonces, hasta eso. Y no se puede decir nada porque simplemente el secretario no va a hacer absolutamente nada, porque son sus compinches de la asamblea, los que están ahí. Y esa es la verdad. Y yo siempre lo he dicho y a mí no me da... O sea, yo no le debo nada a nadie, no me interesa, lo seguiré diciendo.
Otro tema que sí me gustaría como ampliar un poquito, que tocaron ahora, fue aprovechar la posición de estar de ser miembro de la Asamblea Nacional. Don Julio, yo, por ejemplo, yo no estoy en estructuras formales del partido, y de hecho ya lo estoy pensando, y tengan la seguridad, se los digo, que la próxima, ahí voy en algo, porque yo quiero tener ese derecho en mi partido de poder votar, elegir y levantar la voz. O sea, a mí nadie me va a venir a torcer el brazo y a decirme, mira, negociemos. No, 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 no. Si está bien, está bien. Si está mal, está mal. Pero es importante que la gente se dé cuenta, o sea, es como un privilegio en este momento poder ser parte de esa Asamblea Nacional, porque depende ahí muchas decisiones que se vayan a tomar ahora, votaciones serias, estatutos, temas muy específicos del partido. Otra cosa también que decía don Julio, disimularle a los que nos llevan la contraria. Eso no está bien y hay que denunciarlo y hay que decirlo. Y sí, Randall le torció, le movió el piso a Katia en Santo Domingo, y así fue muchísimos cantones más. Pero ¿de qué nos sirve si la gente sigue callando? La gente sigue callando, la gente no dice, no comunica, no habla. A mí, hasta que todos los días me decían, es que fulano de tal está trabajando con restauración y no está ayudando en el partido, y en Guanacaste el pleito con Alejandra Larios, que no salió. Yo creo que ya es hora de que dejemos de disimularle y de callar las cosas que están mal, porque si no va a seguir sucediendo. Yo sé que mucha gente dice, es que después vuelve al partido. Sí, pero depende de uno. Depende también de uno de hacer ese cambio y marcar esa línea donde lo siento. Usted no estuvo con nosotros, usted nos llevó a la contraria, vaya a fila. Al final, allá, de último, donde le toca. Entonces yo creo que muchas de las cosas somos nosotros los que tenemos que decidir. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Entonces, por ahí eran mis observaciones hasta el momento de lo que se ha dicho. Muchas gracias, Adriana. Le doy la palabra a Federico Tinoco. Sus 4 minutos. Me parecen las observaciones de don Manuel totalmente válidas. Si el partido hubiera tenido un programa definido de qué es lo que queremos hacer en esto, a excepción de que no podíamos prever la pandemia, la fracción no estaría tan fraccionada ni haciendo lo que les dé la regalada gana. Algunos hacen lo que quiere Telenoticias y lo que quiere el periódico La Nación. Y saben que exactamente qué es lo que piensan. Entonces quieren salir en la foto y quedar con determinados sectores. El partido pagó una factura de aprobar un paquete fiscal. Nos confrontó con el sector público, con los educadores. Si hubiésemos tenido un programa, hubiéramos manejado eso diferente. Ahora resulta que quienes nos colocaron en esa situación pactan con los sindicatos a espaldas del Partido de Liberación Nacional, con el CEP absillante, y nosotros fuera de la situación. Y lo mismo están haciendo con todos los sindicatos. Y nuestra fracción muda. Pero no solamente muda, sino que el argumento es que el directorio está también mudo para no entrar en contradicción con la fracción. Entonces, lógicamente, que tenemos un partido sin dirección política, y la dirección política forma parte de la fracción, o sea, estamos acéfalos. Entonces, la única alternativa es organizar una oposición al interior del partido. Porque si en este momento los sectores pobres son los afectados, y usted ve que están tirados a la calle por derecho al techo, y los agricultores están tirados desde hace años, y hay un proyecto ahí que está planteado en la Comisión de Agropecuarios, pero la tiene debajo del brazo la diputada Aida Montiel del Partido de Liberación Nacional desde el 6 hace 2 meses, y no hay dictamen. Y uno le escribe a quien la nombró a ella y quien la impulsó a ella, ni tampoco contesta. Entonces, si nosotros tuviéramos un programa, inmediatamente puede ser un diputado acusado al Tribunal de Ética por violentar el programa del partido.
pero no tenemos ese programa. Un partido que no se liga a los movimientos sociales, o sea, que hay protestas, que no los atiende, ¿cómo va a crecer? Por eso seguimos en el 20% y cada vez más las protestas aumentan y nuestro partido decrece en ese 20%. Y si aumenta el sin partido. El sin partido es casi entre el 63% y el 60%. La tesis que plantea don Manuel con relación al rol de los sectores sociales, por lo menos plantea una alternativa de un partido que tiene que atender los sectores sociales. Vamos a ver, ¿quién me consigue una cita con Aida Montiel? ¿Ah? ¿Quién? Y se ha hecho el jefe de despacho, Paul Steven, el encargado de la Secretaría de Comunicación del partido. Ya, la he denunciado como 10 veces y la voy a seguir denunciando y vamos a ir a la Feria de Agricultores a poner los nombres de los diputados nuestros a ver si reaccionan, ¿verdad? O sea, la única tesis que yo visualizo para que reaccione mi fracción es ir a las masas y ponerle nombres y apellidos de los diputados. Y que aparezcan en redes organizados por liberacionistas. O sea, nosotros mismos volcarnos a hacer una oposición dentro de nuestro partido para que haya reacción. Porque si van a ser los que están organizando sectores, no hay respuesta. Vean este momento, así que habíamos conseguido el presupuesto de vivienda de interés social, los 48,000 millones, ahora resulta que están para atrás otra vez. O sea, estamos hablando de una situación sumamente crítica. Y con quién hablar y qué decir. Si el secretario general forma parte también, ni siquiera nos podría convocar y decirnos, no, necesito músculo popular para defender las tesis que tuve. Es decir, cuando el partido se sigue manejando entre caciques y pequeños caciquitos, está perdiéndose la naturaleza democrática. Entonces nos convertimos en un partido que tiene dos segmentos, los que son caciques grandes, los caciquitos chiquiticos y todo el resto de los demás. Y la democracia se convierte en un rótulo anacrónico, nada más de nombre, no de acción ni definición. Entonces, lógicamente ese partido se va contrayendo. Y por eso a uno les queda muy bien la receta de la mesa gallega. El tiempo, Tinoco. Gracias. Le damos la palabra a Patricia Corrales. Sus 4 minutos a partir de ahora. Buenas noches. Posiblemente solo Oscar Núñez me conozca de ustedes. Soy acerriceña y los oigo y estoy tan disgustada, tan resentida, tan enojada, tan todo, porque son demasiadas cosas que me vienen molestando, ¿verdad? Y yo oigo y ustedes hablan de la Asamblea Nacional, hablan del Congreso, hablan de los diputados, pero para mí el problema está en las bases. Y realmente, ¿cómo levantar la imagen de un partido de liberación por medio de redes sociales si los dirigentes, las bases, las personas que durante años han manejado el partido de liberación no tienen moral para levantarlo? Y da vergüenza aún desde las campañas políticas cómo se manejaron las candidaturas para la alcaldía, el trabajo que se hizo, cuando no se compran votos para ir contra el mismo compañero de elección, se compran votos para los mismos y se sigue utilizando los argumentos y las mañas que durante muchos años se han usado. Y eso lo ve el pueblo, y eso, ¿quién los va a convencer? Si la gente ve cómo están actuando los dirigentes comunales. Y ellos es ahí donde se coinicia. ¿Quién va a convencer al que está viendo las malas actuaciones? Desde luego que el país se ve las malas actuaciones de los diputados, desde luego que eso lo vemos todos y lo conocemos. Pero yo creo que va más allá de zarandear, de usar una criba muy de huecos pequeñitos para realmente que no se vaya lo que tiene, que se quede lo que tiene que quedarse y irse lo que se va. ¿Te pusiste en mute, Patricia?
Sí, porque creí que el tiempo me ha terminado, pero si puedo No, seguir no, no, diciendo no. cosas. Todavía te quedan 2 minutos y medio. Bueno, otra cosa. Entonces voy a seguir por las asambleas nacionales. Yo nunca he estado en una asamblea nacional, nunca me he interesado, nunca he peleado por una asamblea nacional. Pero yo quiero que ustedes que están ahí me digan quiénes logran llegar a una asamblea nacional. A mí nunca me ha interesado porque me ha interesado trabajar por hacerlo. Entonces realmente a mí hasta vergüenza me da irme a parar cuando, no sé, si es como un lujo tener que ni ser miembro yo de la Asamblea Nacional, tengo que irme a parar para que me vean que llegué a una Asamblea Nacional. Ay, no sé ni a qué, no, a qué llega uno ahí a pararse para que los demás que entran a la Asamblea Nacional lo vean. Pero son las mismas personas, los mismos que están actuando mal en las comunidades, los mismos que están actuando mal en la Asamblea Legislativa, los mismos que han actuado mal siempre, están muchos parte de la Asamblea. Y a mí me ha dado vergüenza cuando hablamos de las personas corruptas y me he tenido que ir a sentar más de una vez a un congreso a la par de alguien que sé que está muy cuestionado. Y Liberación no ha hecho absolutamente nada por esas cosas. Y entonces, desde luego, ¿en qué momento vamos a comenzar a hacer? ¿Cuándo? ¿Realmente está Liberación formando nuevos líderes? ¿Se está haciendo una formación convenciendo a la gente que la socialdemocracia es buena? ¿Trabajando con los jóvenes que no saben ni qué, ni en qué están? Mire, esto es un problema muy grande. Y realmente nosotros ni siquiera creo que sabemos para dónde vamos, porque lo que nos están manejando son los intereses ya de las personas que toda la vida lo han manejado. Y no lo han hecho bien, y no lo han resuelto, y van a volver a ser las personas que vuelvan a manejar esta liberación, y vamos a volver a perder, porque realmente Costa Rica ya tampoco se deja engañar. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy profundo, tenemos que trabajar demasiado, y no sé cómo se va a lograr, pero hay que hacer un gran trabajo de realmente de honestidad. Si no, de verdad que vamos a volver a fallar en nuestras propuestas. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Le doy la palabra a Jorge. Patricia fue vicealcaldesa de Acerrí. Ah, excelente. Don Jorge Patuani. Bueno, muy buenas noches a todos. Un saludo y muchas gracias por la oportunidad de participar acá. Unas palabritas. Ustedes recuerdan que yo fui electo vicepresidente del partido, siendo presidente José María. José María renuncia para ser candidato, para ser precandidato. Después viene todo el tema de las elecciones y la derrota. Asumo yo la presidencia por unos meses. Y a mí me quedó clarísimo la necesidad de trabajar en algunos campos específicos. Coincido plenamente con don Manuel Carballo que hay que definir por estatutos la función de las secretarías. Las secretarías deben trabajar en dos aspectos fundamentalmente, en el programa de gobierno y en la retroalimentación de temas especializados a los diputados. Eso debe estar en los estatutos. Ahora hay un conjunto de secretarías, como ha pasado en los últimos años, parcialmente inactivas, pero también se nombra otros grupos de trabajo en temas similares. Entonces, no hay un trabajo coordinado, dirigido a un objetivo que tengan esas secretarías, que debe ser evidentemente el programa de gobierno de la siguiente campaña. Otro tema en que insistimos fueron en 5 ejes que hay que definir dentro del partido imperativamente. Uno es el eje programático ideológico. ¿Qué somos nosotros? Hablamos mucho de muchas cosas y nos hemos vuelto muy puntuales, pero somos un partido socialdemócrata. ¿Qué es ser socialdemócrata en el año 2020 en el mundo? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Otro tema 1, programático ideológico. Tema 2, el tema estatutario.
pero no una reforma estatutaria con una visión meramente de temas electorales. Tienen que haber temas políticos y funcionales dentro de esa reforma estatutaria. Y eso incluye cómo se constituye el directorio político del partido y cuáles son sus funciones. Y dentro de sus funciones establecer muy claro cuál es la relación entre el directorio político y la fracción legislativa. No hay eso, hay una nebulosa. Y cada vez que hablamos de reforma de estatutos, nos quedamos hablando de si hacemos distritales y la cantonal y cuántos diputados, pero hay temas también muy de fondo que deben tocarse en una reforma de estatutos. Este no es el momento de hacerlo. Es siempre después de unas elecciones, todos con la cabeza fría, pero hacerlo. Yo de estas cosas me reuní con las autoridades del partido. Desgraciadamente vino la pandemia y no le pudieron dar continuidad. Otro tema importante es el tema que tiene que entrar el partido al tema sectorial. Yo no veo a nadie accionando en acercar el partido a los sectores que otrora representaba. ¿Qué acercamiento tenemos con los educadores, con los cooperativistas, Julio? Con tanta gente, con los sindicalistas, con todos los sectores, con los agricultores. ¿A quién representamos hoy? O sea, y eso, si no logramos ese acercamiento, ¿quién va a votar por nosotros? ¿Y quién está trabajando en eso hoy? Otro tema importante es el tema de la información. El partido tiene que tener los recursos necesarios para poder tener una oficina de información robusta, para trabajar las leyes, para hacer programas de difusión. A nosotros nos han endilgado los corruptos, los mismos de siempre, y cuando se ha hecho una campaña estructurada, dirigida a quitarnos esas carlancas de encima, que si no la quitamos, cada 4 años, los corruptos, la trocha, y nosotros ahí, los otros con el cementazo y con otro montón de cosas, y son la Madre Teresa, ¿verdad? Son como de teflón, no se les pega nada, man. Y a nosotros se nos pega hasta lo que no hemos hecho nosotros. Y por último, el último de los 5 ejes que yo diría que es importantísimo la modificación en el partido es el eje de las finanzas. Todos tenemos que poner más para el sostenimiento del partido, porque si no, sigue aquello de la billetera mata galán. No puede ser que aquel saque la billetera y pague las chuletas y las carajadas, no. Eso no puede ser más en un partido democrático. Eso tiene que ser, definitivamente, dejamos firmado con Copenhague un sistema para poder hacer la recaudación. Desgraciadamente era un tema muy de contacto físico, de visitar a los liberacionistas en el país, y no se pudo continuar por el tema de la pandemia. Pero repito, y en resumen, porque creo que ya se me acabó el tiempo y ya veo con Marcos con ganas de sonarme el tarro, el tema secretarías trabajando para programa de gobierno y retroalimentando diputados, y el directorio, el comité ejecutivo, trabajando intensamente en 5 ejes: programático, ideológico, tema estatutario, organización sectorial y territorial, o sea, que tiene que ser una matriz, el tema de la información constante, permanente, en redes y en todas formas de difusión, y el tema del financiamiento democrático del partido. Eso es lo que me parece a mí que debe atacarse. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, no tengo más manos levantadas. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien más gusta participar? Don Manuel creo que quedó a la mitad de su participación. Tal vez si quisiera ahondar algo. ¿Qué dice Manuel? Walter lo veo muy callado, Walter Herrera. Sí, don Walter. Sí, Sí. extrañamente está calladito. Queremos escucharlo, don Walter. Don Manuel, que dijo que le faltó tiempo. Don Manuel también. Don Rafael Barrios. Mónica Vargas también, a ver, las nuevas generaciones. También por ahí está Suani, que está calladito. Estoy. Sí, claro, Walter. Ok.
Te quedaste freeze. ¿Cómo se llama? Estoy a media cena. Ahora últimamente con esta pandemia me acuesto tardísimo, me levanto más tarde y ceno todavía más tarde. Así que por eso es que apago la cámara. Pero bueno, muy interesante. Creo que de las participaciones coincidimos muchísimos puntos. El tema es, okay, ¿cómo hacemos para hacer una propuesta? Porque o sea, todos parecieran que tienen enfoques importantes. Muchos de ustedes que están todavía más involucrados en comités y demás tienen muchas soluciones. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos un foro para hacer propuestas directamente? O sea, hacer una reunión específicamente para decir, bueno, bajo estos temas, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que podemos llevar hacia las diferentes entidades? Llamar a las entidades y decirle, mire, tenemos esta propuesta. ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? Nuevamente, ganar unas elecciones, no sé hasta qué punto. O sea, estamos preparados para poder afrontar hacia futuro un nuevo gobierno. El partido está más orientado en este momento a ganar elecciones municipales, porque ahí fue un proceso, ¿no? Se ganaron elecciones municipales y después de ahí el partido entró en un BAM. Me da la impresión, ¿verdad? No sé, puede ser que esté muy, muy equivocado, pero siento que, digamos, después de las elecciones municipales entramos en un BAM. ¿Verdad? No estamos accionando. Estamos a 2 años, menos de 2 años. Estamos en tiempo. Creo que si nos ponemos la camiseta, como dicen, y accionamos y presionamos, creo que hay tiempo para solucionar muchas cosas. Coincido con la compañera, o sea, las bases. Hay que hacer un refresh, como dicen, hay que hacer una limpieza, ¿cómo se llama? Y bueno, hacer una limpia, si se puede usar el término, de sacar, ya se sabe quiénes son esos dirigentes cuestionados, ya se sabe quiénes son, ya se sabe quiénes han estado, ya se sabe quiénes repiten. Ok, hagamos propuestas. ¿Qué posibilidades hay realmente de que nosotros nos sentemos y hagamos de este foro también proactivamente, ¿verdad? Positivamente, hacer un conjunto de propuestas y elevarlas? Y que seamos escuchados, ¿verdad? Porque igual al rato también podemos caer en aquello de la serenata a la sorda, ¿verdad? La sorda muy agradecida, pero igualmente no escuchó nada. ¿Qué tenemos que hacer para hacernos valer? ¿Qué tenemos que hacer para llevar propuestas? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer esa conjunción de propuestas y elevarlas? Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Mónica pidió la palabra. ¿Comentar algo? Mónica. Mónica Vargas. Bueno, muchísimas gracias, ya que me dieron la oportunidad. Por lo general estoy en estos foros, me encantan, creo que es un acercamiento. Yo soy de Parrita, entonces obviamente me acerca mucho a ustedes y obviamente pues me encanta escucharlos porque aprendo montones y también jalo un poquito para acá, para el cantón. Creo, ¿verdad? Y escuchándolos un poco por ahí, el sector mujer siento que está un poco olvidado, principalmente en la parte de las zonas rurales. Esto ha sido como una de las partes bien complicadas, o por lo menos a mi ingreso, digamos, del partido, el poder tener un liderazgo, un empoderamiento, ¿verdad? Con el partido me ha costado muchísimo, con eso siempre estar rezagado mucho a la parte masculina y no sin quitarles el mérito, obviamente, ¿verdad? Pero sí es una lucha ahí constante. Creo que sí falta un acercamiento de las luchas y de espacios de la mujer para lo que son las tomas de decisiones a todo nivel, también, no solamente a nivel rural, sino también a nivel nacional, o las mujeres rurales a nivel nacional. Y creo que también por acá, en las zonas rurales, tenemos como un desconocimiento realmente de la parte de la socialdemocracia. Ahora, bueno, el año pasado, pues, que se estuvieron con varias capacitaciones con el ICAC, me parecían genial, porque precisamente ahí era un poco el acercamiento, ¿verdad?, acerca de lo que es ser socialdemócrata. Me ha costado mucho también encontrar esa relación, de hecho, ahora con las alcaldías, esa relación de los planes de gobierno con la socialdemocracia.
no he logrado encontrar esa conexión. Entonces, ahora que ustedes hablan precisamente de las asambleas, entonces qué difícil, ¿verdad? Es precisamente ver esos rostros en las asambleas nacionales cuando realmente sabemos que hay una separación entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer en relación, digamos, a lo que es ser socialdemócrata y que deberíamos buscar ahí. Y también el de cómo jalar a la gente con esa identidad, de que se busque no un puesto, sino un propósito sobre lo que se quiere a nivel, y voy a hablar a nivel rural, ¿verdad? No hay esa conexión. Entonces, igual aprovecho, los felicito montones y creo que nuevamente, digamos, estos espacios, ahora que habla, ¿verdad?, de la democracia y el tema COVID, creo que nos ha acercado en eso y me encantaría ver a Adri por acá, ver a Xiomara, ver a Isabel, ¿verdad?, en futuras reuniones con las mujeres acá de la zona rural para precisamente, ¿verdad?, fortalecer esos vínculos y esos espacios que hay en relación a la GAN con las zonas más alejadas. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. Y le doy la palabra a Adriana, que me la pidió hace un momento. No, muchas gracias, Marcos. Mónica, saludos, qué dicha que te conectaste y que nos dice tu punto de vista. Mira, yo encantada, fascinada. Yo siempre he dicho que, y se lo dejo claro siempre a los compañeros, de que yo estoy donde me llamen. Si yo puedo aportar, puedo sumar, con muchísimo gusto ahí voy a estar. En el tema mujeres, tema empresarial, lo que necesiten con muchísimo gusto. Así que usted nada más me dice cuándo, dónde y yo llego. O nos conectamos. Eso es lo de menos. Sí quería retomar lo que dijo Mónica del tema de los sectores y específicamente el de mujeres. Yo he sentido que hay una participación totalmente nula de lo que ha sido el movimiento de mujeres y ese ha sido mi reclamo en varias ocasiones donde han sucedido ciertas situaciones a nivel nacional donde deberían de salir esas posturas, esas formas de dirigirse a la gente, tomar una posición simplemente en defensa, en pro de los derechos de las mujeres y también yo siento que eso ha estado totalmente rezagado aparte. Yo espero que con la próxima, cuando hayan otras elecciones de movimientos y todo, que definitivamente podamos tener personas que sumen al partido y que tengan ese compromiso, como dice Mónica, o sea, que no sea simplemente por un puesto, sino que en verdad tengan el tiempo, la convicción y el compromiso con el partido, porque lo que más se necesita es eso en este momento. O sea, ya el tema de por apariencia, porque voy a decir que soy el representante de tal movimiento o presidente de tal movimiento, yo creo que eso eso ya no suma. Eso ya no suma. Necesitamos gente que en verdad quiera trabajar por el partido. Definitivamente. En el tema cooperativista también. Yo que estuve con don Jorge trabajando tanto tiempo, a mí me duele ver, o sea, que no, lo que decía don Julio, ¿cómo es posible que no tenemos un diputado de nosotros totalmente, que haya tomado esa batuta, esa bandera del cooperativismo ahora en la fracción de nosotros? O sea, vemos uno que otro que apoyan ciertos proyectos, pero no hay uno que tenga esa convicción y que salga a dar la cara por el cooperativismo. Entonces, yo creo que todos estos temas sí es importante que la gente se involucre más. Tenemos gente muy capacitada que nos puede ayudar y nos puede aportar mucho. Eso es más que todo lo que quería decir. Muchas gracias, Adriana. No tengo más nadie pidiendo la palabra. ¿Alguna otra persona gusta participar? Don Manuel, que nos dijo que quedó falta de tiempo. Sí, que se nos hizo don Manuel. Ahí está sonriendo. Ahí está. Ah, bueno. Sí, sí. No, bueno, ok. Yo no me he perdido. Puse nada más la imagen, pero no me he perdido. No voy a agregar nada porque sí, me faltó tiempo para ser explícito en cada uno de los puntos, pero ya los abarqué todos. Por eso les dije, aunque fuera telegráficamente.
aunque fuera telegráficamente. Yo, tal vez en donde abundaría es en relación con los intentos, porque veo que persisten. Cada vez salen otros alcaldes de otras provincias con la misma idea de eliminar la convención y buscar un candidato de consenso. Yo les quiero relatar nada más qué significa el consenso. Después de la Segunda Guerra Mundial, voy un poco a historia, un primer ministro inglés, Clement Attlee, fue nombrado y nombró gabinete. En su gabinete, resulta que pasaron 3 meses y nunca nadie se le opuso a sus ideas, nunca nadie lo contradijo, nunca nadie le discutió. Y entonces él decidió despedir a todo el gabinete, hacer nuevo gabinete, porque él creía que en la democracia debía haber discusión, que los consensos no son democráticos. Y él quería gente que le discutiera y que se llegara a votación y que se adoptaran por mayoría las decisiones dentro de su gabinete. Bueno, eso hace falta dentro de Liberación Nacional, y ese símil yo lo explico para quienes pretenden que no haya convención y que se escoja, ya sabemos cuáles son los nombres interesados, y que se escoja a un candidato de consenso. Candidato de consenso significa que no haya votación, que no haya democracia. Y debiéramos conocer este pasaje histórico de Inglaterra, que es la cuna de la democracia, ¿verdad? Para de una vez por todas eliminar los consensos, borrar los consensos dentro de un partido político que se supone desea ser democrático. Lo digo desea porque estamos contradiciendo todos nuestros principios que son democráticos. Perdón. Muchas gracias, don Manuel. Marco. Yo participo rara vez, pero creo que tengo Walter que Herrera, decirlo. no lo hemos oído. ¿Perdón? ¿A quién? Walter Herrera. Walter Herrera, no lo veo, de hecho. Sí, claro. No, sí, ahí está conectado. Ahí está conectado. Don Walter. Bueno, perdón. Y don Julio creo que quería agregar algo más también. Sí, don Julio. Sí, yo quería, vamos a ver, tal vez la palabra consenso está mal utilizada, pero digamos que mi pensamiento desde el punto de vista, después de lo que pasó en las elecciones anteriores, cuando se entrometieron a la Convención Nacional Abierta que hizo el Partido Liberacional, mucha gente a definir por el partido, que no era del partido. Yo me he preguntado en varias oportunidades que cuál sería la mejor fórmula de que el liberacionismo puro pueda elegir su candidato y no tenga intromisiones externas al liberacionismo para eso. Y en algún momento pensé que sería tal vez importante reformar los estatutos para que sea la Asamblea Nacional la que elija el candidato, ¿verdad? O sea, el Congreso me parece que es bien, pero recuerden que la conformación del Congreso se llama a todos los liberacionistas y se trata de que se inscriban, y a veces de ahí unos van y otros no, y en fin. Pero la Asamblea está realmente establecida dentro del estatuto y con representación. ¿Y por qué no que sea también, o que sea la Asamblea la que, en función de los candidatos que hay, vote por el que le parezca mejor, y el que tenga la mayoría sea la que defina? Me parece que es una forma más pura desde el punto de vista del liberacionismo, a pesar de que en la misma asamblea se nos han colado algunas personas, pero bueno, ya eso no lo vamos a poder. Pero sí es importante ver la forma de que sea a lo interno del Partido de Liberación Nacional la elección, no utilizando la palabra consenso, sino que democráticamente electa
por una autoridad que está establecida, que es la máxima autoridad del Partido de Liberación Nacional. Y me parece que por ahí podría ir una solución a efecto de poder salir bien. Pero la problemática de esto no es la elección de... La problemática de esto es poder unir al partido para que todos juntos vayamos con ese candidato a luchar para ganar eso. El problema es que cuando perdemos, entonces algunos se quedan rezagados y no apoyan y no hacen y más bien destruyen. Solamente era una forma de conversar también un poco lo que uno piensa. Muchas gracias, don Julio. Doña Patricia nos levantó la mano y también don Manuel después. No sé, posiblemente no tengo la preparación política que tienen ustedes, no sé, pero no logro ver un candidato nombrado por la Asamblea. No lo logro ver. Me parece una barbaridad, una falta de democracia, una falta de respeto, porque realmente yo creo en las convenciones abiertas. Y creo que es la convención abierta porque esas personas que participan en esta convención abierta, seguro parte de nuestra forma de ser costarricense, muchos van y votan porque no tienen un candidato definido, muchos de ellos. Y al final dicen, si está de Liberación, tal vez voto por Liberación. Y posiblemente son las personas que después van a decidir. Pero a mí me parece que realmente debe ser abierta a las convenciones. Yo lo creo así y me parece que es la forma más democrática que se debe actuar. Muchas gracias, doña Patricia. Don Manuel, que me levantó la mano. Sí, con el mayor respeto. Yo trato de hablar con el mayor respeto, pero sería abominable que la Asamblea fuera la que escogiera un candidato dentro de Liberación Nacional. Abominable, con todo el significado de esa palabra. Ustedes saben cuáles son las debilidades de esa Asamblea. Ustedes han oído hablar del sindicato dentro de la Asamblea. Ustedes saben cómo se eligieron muchos de los miembros que a la vez son diputados de la Asamblea y que no les interesa el desarrollo del partido. Sería realmente abominable. Y yo ya había contado la historia, pero esa historia de Liberación Nacional, que hay que conocerla. Cuando Daniel Oduber fue candidato en 2 oportunidades, una la perdió en 1966, la otra la ganó en 1974. La Asamblea pedía que no hubiera convención porque todos estaban de acuerdo en que él tenía que ser el candidato. Y el único que se opuso al acuerdo que iba a tomar la Asamblea, se opuso en el sentido de que tenía que haber convención, fue el propio Daniel Oduber, porque dijo lo siguiente: no es posible, yo no quiero ser candidato escogido por un pequeño grupo, que en ese momento eran 70 personas, hoy son 100 del doble, bueno, pero igual, no quiero ser escogido por un pequeño grupo de 70 personas, no me sentiría legitimado, no me sentiría representante de Liberación Nacional, que es todo el país. Así que en ambos casos se hizo convención con él como candidato único. Y se sintió, y había legitimidad, y había representación, y además señalaba él como ventaja, era una práctica para el endurecimiento del músculo liberacionista, preparándose para el proceso electoral. Quería relatar esa parte histórica. Ya con tantos años uno, pues, tiene que aplicar los principios. Para no repetir errores del pasado, hay que conocer la historia. Y los errores que hubiéramos cometido, si no se conoce esto, pues a la larga podemos colaborar en que no se produzca lo que iba a ser el mayor error de Liberación Nacional en este momento. Muchas gracias. Don Freddy nos levanta la mano.
Sí, yo quiero aportar algo también que es lo que siento que en mi caso, por ejemplo, acá yo también soy de zona rural, nos ha afectado mucho y a nivel nacional también. El problema está cuando uno de los dos grupos, vamos a suponer que son solo dos grupos, el que gana arrasa con todo y resiente terriblemente al perdedor. Entonces se crean esos choques, ese disgusto, ese enojo interno dentro de un cantón, porque es demasiado el maltrato que se da a lo interno del partido. O sea, no es posible que los que ganen se la lleven todo y se vuelven enemigos peores que los de la acera del frente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un resentimiento tal que en el mejorcito de los casos no trabajan. No trabajan. Dice, ok, usted ganó, haga usted las cosas. Vaya, pegue banderas, busque gente, convenza a mi dirigencia, vaya usted, muévase, usted fue el que ganó. Pero si fuéramos, o si los estatutos, o si no sé quién estableciera que se reparten las funciones, que se reparten los puestos, que se puedan distribuir de una manera más equitativa o porcentual al esfuerzo político de cada grupo, entonces todos tendríamos un interés porcentual de participar en el eventual gane del Partido de Liberación, ¿verdad? Pero mientras sigan esas revanchas internas, que lo único que hacen es crear la división que tenemos. Eso es. Muchas gracias, don Freddy. Julio, ¿levantaste la mano? No, no, qué dicha que lo que dije, que es una forma de pensar, simplemente sale don Manuel diciendo la historia. Yo me recuerdo de la historia de don Daniel. Y sí, me parece que es posible que no sea tan... Pero, ¿qué alternativas tenemos? Ir a una convención para tratar de elegir y que, dependiendo cuáles sean nuestros candidatos, nos vamos a exponer también a que pase lo que sucedió hace 4 años, hace 6 años. O sea, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que un grupo participó a otro grupo para que le ayudara, para que no quedara el otro candidato. Y ahí también es una exposición donde se dice, en el Partido de Liberación Nacional no eligió Liberación Nacional, eligió personas externas a Liberación Nacional. Y entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, ¿cuál es la mejor forma? Una de las cosas que yo he visto en Liberación, lamentablemente, es que hemos puesto muchas leyes dentro de nuestros estatutos que nos perjudican y entonces no nos dejan tener un proceso de acción comparativamente con los otros partidos que nosotros, por estarnos rigiendo con tanto reglamento en el estatuto y todas las cosas, no nos permite a veces actuar de la mejor forma. Y ahí es donde a veces, perdónenme la expresión, nos parecemos al Estado, ¿verdad? De que no tiene flexibilidad para poder adaptarse a los cambios que el entorno está dando. Y ante un cambio en el entorno como el que está actualmente, tenemos que buscar la forma, la flexibilidad para poder actuar y no comprometer. Vean, yo he escuchado en estos días que cuidado y no, si Liberación no se mueve, posiblemente no pueda presentar un candidato. Ahí se las dejo. Muchas gracias. Don Jorge, no sé si usted quisiera agregar algo, que lo veo, tome y tome nota. No, ok, perfecto. ¿Alguien más quiere participar? Don Federico se quedó antes como con ganas de decir algo, siento yo. Quería comentar lo siguiente. La historia tiende a repetirse. Punto 1. Todos los partidos contra el más fuerte. ¿Cuál partido es el más fuerte? Nosotros con ese 20%.
todos. ¿Ok? Entonces, si no modificamos un reglamento que nos permita ir unidos, que cada fuerza tenga representación, entonces es muy fácil agudizar las contradicciones al interior del Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo se agudizan esas contradicciones? Pues muy fácil. En las redes, y tenemos periodistas y periódicos especializados en eso, en levantar un candidato de Liberación Nacional y dejar caer otro. ¿Cierto o es mentira? Ok, ese es el tercer elemento. Siempre la prensa juega en el proceso electoral. Si nosotros no hacemos los cambios oportunos, ¿qué gana un candidato colocando 3 o 4 diputados así al puro dedo abiertamente si pierde las elecciones? Más bien, eliminar la mesa gallega favorece al candidato de Liberación Nacional. Ok. Otro talón de Aquiles nuestro es el manejo de redes sociales. Liberación Nacional demuestra vulnerabilidad en redes sociales. Ahora, estando en oposición, es cuando debería de ir practicando y tener más fuerza. Uno no ve un trabajo articulado dentro de los diputados ni de sus asesores. Cada uno echa su discurso opositor y cada uno va por diferente línea. O sea, no existe un trabajo en equipo como fracción o el mismo directorio junto con otros 3 o 4 que los apoyen, pero en dirección de la confrontación. A Liberación Nacional le van a cobrar el haber sido cogobierno en varios aspectos. Esa factura se la van a cobrar y desde ahora tiene que desenmarcarse. El otro aspecto es el tema de cómo nos vamos a relacionar nosotros con la sociedad civil. Yo he visto, por ejemplo, que unos prejuicios tremendos con Rescate Nacional solo porque ahí está José Miguel Corrales, porque está Celimo Guido, porque está fulano de tal. No tenemos una posición de principios frente a los movimientos sociales. Y no lo tenemos porque juzgamos con un termómetro político que no corresponde a nuestra carta ideológica. Es decir, nosotros necesitamos que esa carta ideológica sea material de estudio permanentemente. Debe ser como un principio en la formación de nuestros cuadros. Nosotros sabemos que la juventud juega un papel clave. Entonces, dime qué juventud tienes en el Partido de Liberación Nacional y te diré qué partido tienes. Y aquí no se trata de que como yo soy viejo, menosprecio a los jóvenes. No. ¿Qué luchas queremos que los jóvenes dirijan en la sociedad? ¿Y qué recursos les da el partido? Bueno, hasta ahí quiero llegar para dejar espacio. Muchas gracias, Federico. Le doy la palabra a Adriana Ross y después a Walter Herrera. No, nada más quería reforzar lo que estaba diciendo Federico, también de la comunicación, que es importante mantener una línea de comunicación entre el partido y la fracción. A veces vemos que si la fracción vota X proyecto, a veces el partido ni siquiera toma una posición, ni a favor ni en contra, pero también se queda en silencio. Entonces yo creo que eso es importante. En la parte de comunicación tenemos que trabajar esa línea en conjunto con la fracción, porque muchas veces en redes sociales, yo no sé si ustedes han visto, bueno, cada diputado maneja su encargado de prensa. Siempre, vos ves en Twitter una posición de Silvia, de Franchi, de algún diputado, y siempre la gente pregunta, ¿y el partido qué dice?
y cuál es la posición del partido. Entonces a mí me parece que es importante también ese tema de reforzar la comunicación y trabajar siempre en conjunto con la fracción. Pero bueno, como decíamos, eso es un tema que es como misión imposible en este momento, ¿verdad? Y menos donde si el secretario es un diputado, también nunca vamos a tener clara a veces la posición que da él, si es solo de diputado o como secretario general, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es algo que el partido debería de trabajar un poquito más. Eso era todo. Muchas gracias, Adriana. Don Walter. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. En verdad, les agradezco mucho el hecho de que estén aquí y han sacado el tiempo para conversar sobre temas de liberación nacional que son muy importantes para este país y para la Costa Rica que realmente nosotros queremos. En realidad, les agradezco el esfuerzo que hacen, y discúlpeme que no lo atendí porque estoy en una llamada y ahí pedí un espacio para poder hacerles y agradecerles el espacio que me están dando. Solo quiero decirles algo. Miren, Liberación Nacional es un partido que ha demostrado a través del tiempo que es un partido fuerte. Pero en los últimos años, a mi criterio, necesitamos actualizarnos como tal. Los tiempos han cambiado. La situación geopolítica a nivel mundial ha cambiado. Las estructuras por las cuales Liberación Nacional ha llegado a ser el poder también han cambiado. Las formas, las acciones, todo ha cambiado. Entonces, mi recomendación en esto es que Liberación Nacional debemos de actualizarnos de acuerdo a las circunstancias que han cambiado. Tenemos que ser un partido que está actualizado de acuerdo a las circunstancias prevalecientes hoy a nivel nacional y a nivel internacional. Y también las necesidades de las personas, de los votantes, de los ciudadanos de este país han cambiado. Así es que mi recomendación en esto es que debemos de actualizarnos de acuerdo a los cambios de los tiempos. Y les agradezco mucho el tiempito y en verdad muy agradecido por ustedes estar analizando situaciones del partido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter. No tengo a más nadie con la mano levantada. Si alguien más quiere participar y si no, le doy la palabra a Oscar. Vos sabes que, Oscar, sí me gustaría leer porque hay varios comentarios en la página del foro, en Facebook, de gente que ha escrito. Entonces voy a leer 3 comentarios que hay. Tenemos un comentario de Isaac Ramírez que dice: excelente el concepto de taxi. El partido se presta para que el candidato, haga lo que quiera sin importar cómo quede el partido al final del gobierno. Otro comentario dice: el partido debe presentar una propuesta de plan de gobierno, plan de desarrollo para el país. Tenemos otro comentario: hay fracciones liberacionistas de regidores en algunos municipios que manejan muy bien la información en redes sociales y el partido no puede. Exacto, si el partido tuviera un plan de desarrollo para el país y un diputado o la fracción se sale de esa línea, el partido debería proclamarse. El directorio, alguien debería pronunciarse y defender el partido y dejar claro que no es la línea del mismo. Comentarios. Bueno, muy bien y muchas gracias a todas y todos. He estado ahí en el celular de Dele haciendo anotaciones. Creo que muchos tenemos la costumbre de estarlo haciendo para que estas ideas de alguna forma podamos introducirlo en el discurso y en el mensaje de la asamblea y del partido. A mí me parece que se han hecho extraordinarias manifestaciones. Ese es el sentir del liberacionismo convencido en que la hoja de ruta debe estar más próxima a nuestra realidad o muy próxima. Metodológicamente y claro, intelectualmente, este esfuerzo, que es un esfuerzo salido de una normalidad, digamos, de lo que pensamos y sentimos, ya quienes nos hemos conocido durante tanto tiempo en el chat PLN 2022, ya sabemos interpretarnos incluso entre nosotros, y hay muchos que tenemos ya una historia muchísimo más vieja de conocernos y de tener una gran amistad.
sabemos que la forma de interactuar muy probablemente dentro del partido se reduce a un pequeño grupo, a un reducto de él que tiene una representación dada por la misma dirigencia nacional que les escoge. Yo encuentro una particular forma de actuar de aquellos que parecen ser una persona sin poder y son otra persona con poder. Y cuánto desalienta eso a un partido como el nuestro, que está acostumbrado al diálogo horizontal en tiempos de campaña, en donde es más fácil y más sensible comunicar las ideas, las apreciaciones, los criterios. Pero me parece que incluso lo que hoy día estamos viviendo como partido nos tiene muy confundidos, al punto que quienes tienen más poder de decisión frente a los graves y grandes problemas nacionales parecen haberse opacado, parecen haber llegado a una etapa del camino durante este proceso en el cual han de reconocer que deben dar vuelta y se sienten intimidados de hacerlo, porque probablemente ellos mismos se creyeron que iban por el camino correcto. El camino de los acuerdos y de las negociaciones en política no puede ser sino aquel que obviamente ponga primero al país y dentro de ese primero al país ponga en práctica todo aquello que, aunque estemos en oposición, se acerque a la filosofía de lo que buscamos cuando estamos en gobierno. O sea, no puede haber un voto de gratis que vaya a redundar en un objetivo de quienes gobiernan sin alcanzar en lo más próximo los objetivos que nosotros perseguíamos o perseguimos para llegar al poder. Esa es la negociación y esa es la política. En la política no hay nada que se haga a cambio de nada, salvo que los dos actores estén absolutamente convencidos. Es un dar y darme, es la ciencia del poder converger en acuerdos que permitan formar consensos que no son unánimes hasta lo que más se pueda en razón del mejor beneficio para todos los demás. Pero aquí renunciamos a nuestra agenda. Aquí en algún momento parecíamos que éramos la bancada de gobierno y a veces yo siento como que maliciosamente nos la mandan, nosotros la recogemos, nos agarramos a pescozones por todo lado y ellos se retiran por debajo y quedan como los que no eran responsables de la torta. Y tengamos mucho cuidado. Dejen de convencernos que el PAC está muerto. No. O sea, muerto está aquel partido que no tiene discurso y que le ganan las elecciones a base de un discurso que nada tiene que ver con la grave realidad que de por sí ya vivíamos los costarricenses. Y aquí quiero acercarme dos momentos también, todas las intervenciones, por supuesto, abundantes en experiencias, en conocimiento, en ese sentimiento de que estamos cada vez más aislados, no solo de las autoridades y la dirigencia y las estructuras, sino también de la realidad nacional, de los sectores que convergen en esa realidad nacional. Algunos pueden ser muy optimistas, yo quisiera hacerlo, pero me parece que el liderazgo que asuma el Partido de Liberación Nacional tiene que, primero, legitimar las posiciones nuevamente del partido y, segundo, buscar una alianza de sectores para ganar las elecciones y darle sentido a un triunfo que no es meramente electoral, sino que es nacional, a propósito de poner en marcha una agenda creíble, aceptable y orientada al desarrollo de oportunidades, desarrollo de nuestra economía y las carencias que de todas formas estamos viviendo en la mejora de la calidad de los servicios y de los objetivos por los cuales se constituyeron esos servicios. Y eso es relevante entre las apreciaciones que se dieron. Liberación Nacional en tiempos de pandemia debería estar trabajando los sectores nacionales. O sea, si Liberación Nacional se espera a que estemos en campaña nacional para trabajar los sectores nacionales, es fácil de interpretar que ahora no tenía nada que decir. Y para que los sectores nacionales crean en Liberación Nacional, no es una propuesta a posteriori. Uno primero ve el santo y después le reza. Primero ve el milagro, ¿verdad? Y después le reza. Y hay santos que tienen una enorme vocación porque la gente dice, lo conozco, ese santo hace milagros.
Lo digo como una forma de manifestar que Liberación Nacional no está haciendo lo que le corresponde hacer en esta crisis, no se está legitimando con los sectores, parece que tiene miedo de acercarse a los sectores porque no tiene contenido para lograr esos objetivos. Y lo digo Liberación Nacional, esa cúpula estructura, porque si ustedes pueden observar, hay protagonistas dentro del partido que han hecho propuestas extraordinarias y muy probablemente si hubieran acatado a tiempo, no estaríamos viviendo la pandemia ideológica que en estos momentos estamos pidiendo acuartelados todos, escondidos, ¿verdad? Estaríamos viviendo una realidad totalmente diferente porque incluso si el mismo presidente hubiera hecho caso de una metodología que se le propuso, apenas hubo una discrepancia, ya hubiéramos avanzado y hoy día no tenemos nada de este diálogo nacional. Y Liberación Nacional debe ser un protagonista del diálogo. Quiero decirle a Julio que tal vez fue importante porque a mí sí francamente me encantó, voy a decirlo con convicción, para este tiempo difícil que estamos viviendo y como una etapa de transición en este tiempo, la idea de que un Congreso Nacional postule el candidato del partido. Vean ustedes que hoy somos poco menos de un 22%, por eso es tan importante estar trabajando el tema de las alianzas, por eso necesitamos a alguien con energía y la certeza y la garantía de los demás sectores que aun y cuando no comulgan con nuestra ideología, puedan creer en una práctica de alianzas políticas para lograr el objetivo de tomar el poder. Y el tema del Congreso Nacional es interesante porque, Julio, el Congreso tiene una etapa que es la de la participación de todas y todos, pero el Congreso nombra a sus delegados. Es más, si uno revisa el Estatuto del Partido de Liberación Nacional, prácticamente la composición del Congreso está ya hecha por más de un 80%, que ya están determinados quienes participan del Congreso. A mí me tocó la celebración y me tocó coordinar el cuarto Congreso Nacional Daniel Oduber Quirós, que fue el penúltimo que hubo, que fue Congreso Ideológico Nacional. Participaron más de 4.000 personas. En el evento propiamente del Congreso habían 3.000 personas. Al partido le pudo haber costado ese Congreso 400.000 pesos. Sí, 400, no 400 millones, ni 40 millones, ni me he confundido, no, 400.000 pesos. Digámoslo, yo estaba de secretario general y todo lo hacíamos con nuestros propios recursos. Llamábamos a la niña Gladys, allá a Santa Cruz, niña Gladys, queremos hacer una actividad del Congreso Nacional, llevamos los documentos para que usted los mande a imprimir, se los estamos mandando, usted nos regalaría el almuerzo y nos pondría el lugar. Así fue todo. Y en la celebración del Congreso, cada liberacionista, para que no hubiera negocio, tampoco pagó exactamente lo que nos cobraba el hotel en la inscripción del Congreso. Y ese Congreso fue monumental. Claro, ese fue un Congreso muchísimo más abierto, porque era un Congreso ideológico, era un Congreso de esta naturaleza. Tiene caracterizado quiénes son los miembros del Congreso que tienen derecho a voz y voto, ¿verdad? Hay toda una cantidad y tiene otra parte para la inscripción. Pero bueno, es interesante pensar en que Liberación Nacional debe de corresponder en este tiempo difícil a un candidato que tenga la capacidad de llevar su mensaje, el mensaje del Partido de Liberación Nacional, el mensaje de nuestra historia en presente, digamos, no lo que hemos hecho, ¿no? Lo que en razón a los principios que hemos fabricado frente a la actual crisis, pensamos que deben ser respuestas, porque si no se llenan esos vacíos es cuando crece el populismo y lo llena un populista hablando de estupideces y de nada que tiene que ver con los temas más relevantes. Entonces eso es muy relevante. Hay que tener cuidado que el candidato de Liberación Nacional no lo ponga el gran capital, ¿verdad? No lo ponga quien más calcamonía saca, quien más camisetas pone, quien más promesas hace. Yo francamente, en Liberación Nacional, de los que están o han estado en cúpula, digamos, puede estar 40-60, 40% de los que les creo y 60% que no, porque me han demostrado que no sostienen la palabra. Entonces, y también es interesante que la gente en las comunidades entienda que en política hay que sostener la palabra cuando uno se compromete y apoyar a aquellos que tienen esa capacidad de realmente comprometerse, porque la palabra sigue siendo en Liberación Nacional un tema fundamental. O sea, nosotros no podemos tener un partido en armonía que esté guerreando todos contra todos
y no por ideas, y no por ideas. Y es que yo lamento tanto a veces ver, y déjenme hacer una confesión, ver los jóvenes de nuestro partido con las mañas de los viejos que aprendimos de otros más viejos. Tal vez otros más viejos eran más elegantes y nosotros, bueno, con base a los recursos, porque en mi generación no hubo campo para asumir rollos protagonistas. Sí, eran de tal naturaleza los líderes que tenía el partido, que aquí les iba a decir que se hiciera a un lado. O sea, eran monumentales y ellos no nos dieron chance. O sea, nosotros empezamos a participar, primero nos decían que éramos muy jóvenes y después ya cuando ya teníamos el chance, no porque los habíamos vencido, sino porque nos hicieron viejos, ya estábamos muy viejos. Pero yo lamento ver los jóvenes de nuestro partido hoy, ver cómo se disputan espacios en el partido, como si el lago de la Sabana cabe 50,000 pescadores sacando cuando ya no hay ni una tilapia ahí, y todo el mundo tira los anzuelos cargados de discurso al lago de la Sabana, y no ganamos universidades, no ganamos colegios, no ganamos movimientos, no ganamos sectores, no estamos representados realmente por gente que le sume con su credibilidad fuera de Liberación Nacional. Les cuento una última anécdota. Cuando yo fui presidente de la Federación de Estudiantes, un rector subió aumentó hasta la matrícula hasta un 480%. Y era la primera presidencia de Oscar Arias. Y yo estaba presidente de la Federación de Estudiantes y le llevé a Oscar Arias como unas 8 o 9 manifestaciones, ¿verdad? Y claro, manifestábamos a cada rato eran actividades, los que aquí se acuerdan, cuando bajaba a Cuesta Moras, la UCR, venían 5 cuadras de estudiantes cargados de mantas. Freddy, que fue compañero mío de esos tiempos, se acuerda. La Universidad Nacional, que estaba en manos de los comunistas, no jalaban la mitad de la gente que nosotros jalábamos cuando habían manifestaciones. Hicimos una contingencia enorme y bueno, y ustedes me preguntan, pero era dentro del mismo Partido de Liberación Nacional. Al que más me pullaba a mí era el padre Benjamín Núñez. Hacelo, me decía. Ahora sos joven, ahora es cuando tenés que hacer las cosas. Después todo se perdona, ahora es que hay que hacerlo. Yo le pido a los jóvenes de nuestro partido que hagan las cosas, que se animen. Puestos legislativos no hay tantos, ni siquiera de asesores, para comprometer la voz de los que deberían de tener voz dentro de la juventud del Partido de Liberación Nacional. Don Manuel se acordará tal vez cuando Daniel Oduber presidía la Asamblea Nacional y el respeto que nos tenían los representantes de la juventud en la Asamblea Nacional, porque nuestra posición siempre era independiente, era beligerante, éramos jóvenes enamorados de aquellas causas que en nuestra razón de edad y de juventud no nos podían comprometer a sectores de capitales que no conocíamos, que no teníamos ninguna relación. Nos inspiraban los formadores y los fundadores de Liberación Nacional para creer así. Y claro, éramos un grupo de revoltosos, pero siempre fuimos revoltosos. O sea, cuando representamos el directorio de la Juventud Liberacionista, no hubo una sola vez que no lo fuéramos, con consignas, con ideas, con debates, asambleas nacionales aguerridas. Yo me acuerdo de esas asambleas nacionales entre Rolando Araya y Carlos Manuel Castillo. Era una cosa impresionante, pero nos enfrentábamos con ideas, con objetivos y construíamos partido. Hay que retornar a eso y no podemos vender una candidatura de Liberación Nacional a una marca como la Coca-Cola. Eso no puede hacerlo Liberación Nacional, lo hace el PAC porque no tenía nada que perder. Y aún así fueron muchísimo más astutos. Ese cuentico que nos ganaron con las cimarronas y que nos ganaron con... No, esos son cuentos porque nos hizo falta discurso, porque nos hizo falta mensaje, porque nos hizo falta convicción, porque no es necesario enamorar solo a la dirigencia nuestra, que además ha sido absolutamente disciplinada. Cuando me decían por dónde tenía que ir el Partido de Liberación Nacional y que estábamos equivocados, yo le dije, pero todo lo que ha pasado en Liberación Nacional es porque ustedes lo han hecho, porque ustedes lo han decidido. O sea, todos los errores que hemos cometido es responsabilidad de ustedes, que han manejado el poder y que han manejado las cosas desde arriba para mover a Liberación Nacional que hoy día tenemos. Entonces no es cierto que haya una disciplina partidaria del silencio. No se preocupen como diga la gente las cosas, preocúpense de lo que tiene el fondo de esas ideas, pero no nos embarquemos en rollos de marca, ¿verdad? En rollos de que no, como toda la vida tuvo una enorme influencia, sigue teniendo en el partido y prácticamente nos enconchamos a creer que está bien, las decisiones que las tomen
allá arriba y nosotros solo somos un resorte de esas decisiones. Liberación Nacional es muchísimo más que esa regalía de la dirigencia a quienes intentan dirigirlo. Tenemos que condicionarlo. Y yo creo en ese tema del Congreso fundamental. Primero, porque no solo para efectos de elegir un candidato. Me parece que hoy día el Congreso es fundamental dentro del Partido Liberación Nacional, porque yo no estoy seguro ni que la cancha esté marcada, ni que los jugadores sepan o estén claros que están en la cancha correcta, ¿verdad? Yo veo aquí una mezcla entre la socialdemocracia, el centro izquierda, con una derecha que se metió y camina como pasarela, lo decía hace unas semanas, en el partido, ¿verdad? Como perro por su casa, se sienten súper cómodos, porque la cancha se borró. No hay un árbitro, aquí entra y sale la gente, hace foul, se mete de nuevo, tira penal, si puede meter el gol para beneficio de sus objetivos, pues mete el gol, y es tal el nivel de desorden que nos estamos acostumbrando a jugar en una cancha que no nos pertenece. Aquí hay que decir, sí, claramente, Liberación Nacional es para facilitar a los sectores productivos que puedan producir. Eso es fundamental. Si no producimos, estamos jodidos, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, no tenemos nada. Liberación Nacional tiene una responsabilidad para que de la retribución económica que reciben los trabajadores en razón a su trabajo, podamos equipararlo con aquello que nosotros obtenemos como impuestos para hacer la acción social que hace Liberación Nacional con políticas públicas sociales. Pero para eso hay que tener engranajes, porque vamos a decidir si queremos fortalecer o no la propiedad en manos de muchos o la propiedad en manos de pocos. Los pocos han de entender que la democracia radica en la capacidad de aceptación y de satisfacción que tengan los ciudadanos de esa democracia. O sea, no en filosofía sin sustento. Si usted no tiene capacidad de satisfacer sus necesidades, primero, si no las tiene teniendo lo que hizo, usted no se siente en un país democrático, ni se siente en un país con igualdades. Pero además de eso, si usted no tiene los ingresos necesarios, porque la inequidad de la justicia social ha provocado que haya gente muchísimo más pobre, busque las herramientas para dárselas. A veces yo me pregunto, ¿por qué nosotros teníamos que dar bonos de una cosa y bonos de otro? ¿Y por qué no damos bonos al generador de empleo a cambio de la generación de empleo? O sea, digámosle, si usted contrata, no sé, 500 empleados más en esa empresa, usted va a tener A y B, C beneficios. Ahí se ponen beneficios, pero compremos empleo para que la gente tenga empleo y para que la gente se pueda poner a producir. ¿Por qué no discutir esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero lo que quiero decir finalmente es que sustentar el candidato que escoja Liberación Nacional en la posibilidad de mercadearlo sin ser un candidato que represente el ideario y los fundamentos del Partido de Liberación Nacional, y por eso hay que revisar procedencias, sería un gigantesco error. O sea, sería el peor foul que le podamos cometer a la Liberación Nacional y podríamos terminar quebrándolo. Tuvimos un candidato que se retiró después de la primera ronda, tuvimos un candidato que se quedó el discurso en este país era si se podía en el matrimonio de misma orientación o si se podía el cuestión del aborto. En esas cosas morales y religiosas nos confundimos y se acabó los discursos de las ideas fuertes porque nos faltó personalidad en la campaña. Liberación Nacional no la tuvo. Al final se nos cayó el candidato. Bueno, yo no sé si se cayó desde el principio, pero yo sí estoy seguro que se cayó al final, ¿verdad? Entonces me parece que esas situaciones nos alejan mucho. Así que bueno, vi que don Manuel levantó la mano, algo más iba a agregarle, pero yo en lo personal creo que ha sido muy rico, que es importante conversar de estos temas. Vean ustedes que a la gente le gusta opinar poco, la gente está en 250 en el chat y cuando se dice, mire, el chat es para que aprendan, o sea, ¿para qué es el chat? O sea, el chat es para que discutan los que saben del tema y los que no saben que aprendan. Y así socializamos la información entre todos. Así se manejan conceptos, ¿verdad? Hemos visto gente de la derecha que se agarra dentro del chat y se va. Y todo el mundo dice, jaló el más de la derecha. No, pero porque la gente aprende a tener posiciones ideológicas, aprende a sentirse representado por un mensaje de convicción. Para eso es. Pero cuando hacemos estos conversatorios, es para que la gente diga, hay que hablar, hay que decir lo que uno cree. Bueno, buenas noches.
Y les agradecemos mucho, de veras, su participación. Don Manuel, cierre usted si gusta. Se nos fue, don Manuel. Bueno, encendemos cámaras y nos despedimos. Aquí hemos llegado al final Sí, del se rollo fue, del día de Manuel. hoy. Que mañana leamos en el periódico que ganó Biden, pero no sé si va a ser posible. Sí. Ojalá. Ahora todos a monitorear, Exacto. A disfrutar de eso, de la campaña. Ahí nos mantenemos en comunicación en el chat para externar emociones. Correcto. Muy buenas Ahí noches. están fácil a todas y con todos. información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pasen bien. Buenas noches. Chao.